El día de hoy hablaremos sobre workaholics o adictos al trabajo. ¿Cómo comienza esta adicción? ¿Cómo repercute en la salud? ¿Y por qué se sigue fomentando? ¿Realmente es adicción al trabajo o explotación laboral? Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, ¿cómo están? Hola, Geo. Hola. El día de hoy, como ya escuchamos en la intro, estaremos hablando de un tema social que se ha convertido en un problema de salud, la adicción al trabajo. Y es que por lo menos acá en nuestro país, México, muchas veces se confunde el trabajar mucho con productividad y la realidad es que son cosas completamente diferentes. Los puntos que estaremos clarificando a lo largo del episodio son: mito número 1, no existen personas adictas al trabajo, sino personas explotadas. Mito número 2, los países en donde más se trabaja tienen mayor productividad. Mito número 3, entre más tiempo le dediques al trabajo, serás más exitoso. Y es que, Geo, el trabajo sí influye para que las personas se perfeccionen, hasta para incluso el crecimiento personal. Claro. Y por el tiempo que se le dedica al trabajo, también se convierte en un hábito y llega a constituir una de las actividades más importantes de la vida humana. Claro que cuando le dedicas ese tiempo excesivo y cuando dejas de lado todas tus actividades por estar trabajando, pues ahí es donde nos encontramos con una adicción al trabajo. Exactamente, y el término de adicción al trabajo o workaholism aparece a principios de los años 70 cuando un psicólogo estadounidense lo utilizó para referirse a su propia adicción al trabajo y la definió como una necesidad excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente que afecta a la salud, a la felicidad y a las relaciones de la persona. Y al principio no nos podemos dar cuenta, pero a lo largo del tiempo, precisamente como comenta Susi, hay afectaciones y se puede manifestar como una conexión permanente a los asuntos laborales y una postergación de otras necesidades. Dejas de comer, de dormir, de descansar y al momento de no estar realizando alguna actividad laboral, te puedes sentir culpable y ansioso. Y es que a las personas adictas al trabajo les cuesta desconectarse. Incluso cuando están enfermos o cuando se van de vacaciones, ellos se llevan sus labores. Sí, el típico que se lleva su compu, su teléfono a la playa, ¿no? A las vacaciones y están todo el tiempo atendiendo el trabajo, que ni siquiera pueden disfrutar de su familia, de sus hijos, del momento que están viviendo en el presente. O los fines de semana que te llevas el trabajo a casa. Yo recuerdo antes que yo me llevaba mucho trabajo a casa los fines de semana. Sí, todo el tiempo estabas trabajando. Cañón. Bueno, no porque ahorita no trabajé, ¿verdad? Pero es distinto. Sí. Incluso también el estar conectado todo el tiempo como al correo electrónico, a internet, el atender correos, llamadas, aunque sean altas horas de la noche después de otro horario laboral. Y el tener ese tiempo libre para continuar trabajando. Sí, o sea, no es tiempo libre, es todo el tiempo estar trabajando. Yo tenía una amiga que estábamos un día en la sierra de Querétaro, y no había tanta señal. Estaba súper enojada y súper frustrada porque no podía estar contestando correos ni llamadas porque no había internet. Tú decís, aguanta, estás de vacaciones, o sea, sí, libérate tantito. Y es que muchas veces hemos escuchado, bueno, por lo menos yo he escuchado, descansar, no hombre, descansar en la tumba.
como haciendo referencia que pues no tienes por qué descansar o descansar es ¿Por malo. qué voy a parar? Ándale, descansar es malo. Sí. Ajá. O incluso en las empresas o en las oficinas, pues ya es tu hora de salida, no sé, 4 de la tarde, 6 de la tarde, dependiendo a qué hora salgas. Y es de, ya te vas, Sánchez. Ya tan temprano, Ramírez. Y es que ya llegó la hora, ¿no? O sea, ya. Y es que existe una fina línea entre compromiso laboral con adicción al trabajo. Sí, exacto. Una cosa es ser bien comprometido y sí ser bien trabajador, pero otra cosa ya es tener el problema de la adicción. Uh-huh. Y el límite precisamente lo marca el sufrimiento y el daño que causa en la vida de las personas, porque un adicto al trabajo pierde la posibilidad de disfrutar de la vida. Está en un estado constante de estrés y no disfruta ni su vida personal, pero tampoco disfruta su trabajo. Está cargado de tantos pendientes que el trabajo es abrumador y precisamente no se sienten con el derecho de descansar. Entonces, trabajando se sienten abrumados y descansando se sienten más abrumados y nunca disfrutan su vida. Y existen dos grandes factores comunes en la adicción del trabajo: los internos y los externos. Los internos son, por ejemplo, cuando existen personas que tienen dicha tendencia porque el trabajo satisface necesidades personales. Por ejemplo, personas que tienen muchísima necesidad de logro se ven más enganchadas en este patrón. Personas que son muy enfocadas a lograr objetivos, a ser los mejores, a que les reconozcan. Sin necesidad de logro. Y muchas de esas personas sustituyen otras necesidades con esa adicción. Con la adicción al trabajo. Exactamente. O perfiles de personas perfeccionistas también se pueden ver involucradas en la adicción al trabajo. Y los factores externos son cuando existe en el entorno la normalización de este comportamiento. Puede ser en la familia. Si tú desde pequeño o desde pequeña has vivido en tu casa esta situación de adicción al trabajo, por ejemplo, con tu mamá o con tu papá, entonces tú lo puedes llegar a replicar. Interiorizas que el trabajo, o el trabajo en exceso, más bien, es un elemento que te da valor como persona y te hace ser una persona respetable y exitosa. U otro factor externo son condiciones extremas en el trabajo que se ve reflejado, por ejemplo, en la cultura organizacional, en donde se afirma que esta creencia de trabajar mucho es bueno. Si tú has tenido en todos tus trabajos un exceso de carga de trabajo, de horas laborales excesivas, entonces lo vas normalizando porque es lo que has vivido y para ti se te hace muy común. Y precisamente, Geo, esta cuestión del comportamiento adictivo de los trabajadores también se puede ver desde otro punto, porque puede ser una estrategia de afrontamiento al estrés, a la ansiedad, a sufrimiento, y esto generado por el miedo a perder el trabajo. Entonces, híjole, tengo que trabajar. Erróneamente pienso que trabajando más puedo ser más productivo o que puedo ser una persona más brillante en la empresa, pero realmente es por ese miedo a perder la chamba. Y con esto desmentimos el mito número 1 que señala que no existen personas adictas al trabajo, sino personas explotadas. La realidad es que existen ambos. Existen personas adictas al trabajo y también existe explotación laboral, pero son temas muy diferentes, aunque en algunos casos ambos temas y ambas problemáticas se liguen. Como vimos, existen factores internos y externos que provocan la adicción laboral. Y es que en relación con este punto, que no existen personas adictas sino explotadas, muchas veces los trabajadores no tienen alternativa, no hay de otra. El trabajo exige demasiado, exigen jornadas muy, muy largas, trabajos en donde no hay horarios de descanso o trabajan en sus horarios de descanso, trabajos en excesos de tareas, que trabajen en actividades por las cuales no fueron contratadas las personas, trabajo no remunerado, trabajo en vacaciones. O retraso en el pago también. O retraso en el pago, exacto.
Y justamente por esos factores comentamos que muchas veces no hay alternativa para los trabajadores. La presión del mismo empleador los orilla a que sea así su trabajo. Entonces se empieza a normalizar y se empieza a generar este hábito del trabajo en exceso. Y aquí es bien importante que tanto empleados como empleadores vayamos cambiando esta idea que tenemos sobre el ser eficientes, productivos y buenos trabajadores. Y es que en muchas organizaciones se presenta todo esto que acabas de mencionar, Geo, pero también se premia. O sea, se les exigen grandes jornadas laborales, pero también se premia esa adicción al trabajo, confundiéndose precisamente con compromiso y profesionalismo. Entonces, ese trabajador que se queda hasta tarde, ese trabajador que trabaja fuera de su jornada laboral, pues es el comprometido y es el que me va a aportar más a la empresa, ¿no? Para que vayamos creciendo. Entonces, se le premia esa adicción o se premia esa adicción. Sí, muchas veces son incentivos psicológicos. Sí, porque ni siquiera económicos. Uno quisiera económicos y eso es lo que menos sucede. Sí, claro. O sea, si tú te desvives por la empresa, muchas veces ni siquiera puedes subir de puesto, ni siquiera te suben el sueldo, ¿no? O sea, solo es como, ay, chido, muchas gracias, eres bien chambeador. Es bien comprometido. Te pones la camiseta. Ajá. Y ya, o sea, no pasa más allá de eso. Y creo que también tiene que ver con las culturas organizacionales, porque como señalábamos, se reconoce ese exceso de trabajo, pero está mal visto que te vayas a tu hora de salida. Ya se acabó la jornada laboral, ya son las 4 o 6 de la tarde, no sé, dependiendo de la hora que salgas, y son 4 en punto y ¿ya? Sí, ¿Ya? porque ya es la hora. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Pues sí, porque ya se acabó el tiempo. Y es que precisamente hoy en día las empresas luchan por conseguir ser las mejores en su área, por la competitividad, por los índices de productividad y necesitan precisamente trabajadores también con alto índice de competitividad y alto índice de productividad que dediquen al máximo su tiempo en las organizaciones, que tengan un alto compromiso laboral, que sean responsables con gran dedicación y esto fomenta una mayor prevalencia a la adicción del trabajo. Y si nos damos cuenta, este problema surge también por un interés económico en donde la productividad y la generación de riqueza para el capitalista es primordial, dejando de lado la salud mental, el equilibrio, el descanso y pues la felicidad de los trabajadores. Claro. Y aunque últimamente se están realizando esfuerzos por algunas empresas, sobre todo en países desarrollados, para fomentar la felicidad de los trabajadores, aún existen muchísimas cosas por hacer, erradicar patrones, conductas y políticas organizacionales que fomentan esta adicción al trabajo. Y estudios llevados a cabo por la Organización Internacional del Trabajo muestran que los países de ingresos bajos y medios tienden a trabajar más horas que otros países con mayores ingresos. Esto se debe también a la proporción de trabajadores de manera informal, a que los salarios son más bajos, incluso cuestiones de inseguridad laboral y cuestiones culturales. Según la OCDE, Corea del Sur tiene una jornada laboral más extensa que cualquier otro país desarrollado, un promedio de 2.069 horas por año por trabajador. Pero aunque es el país desarrollado que más trabaja, hay 2 naciones que están en vías de desarrollo y que se trabaja aún más, y ambas están en América Latina. El análisis de la OECD señala que nuestro país, México, es el lugar en donde más se trabaja al año, 2.124 horas. Esto aún en pandemia y a pesar que en 2020 se redujeron las horas trabajadas. Y Costa Rica es el segundo lugar. Es que también pandemia generó que se trabajara, yo creo que más, o sea, digamos, Sí. administrativamente se reducen las horas, pero No, mucha gente aumentaron. realizó home office y aumentaron. Claro, y mensajes y llamadas y videollamadas y o sea, un montón ¿Nos de podemos actividades. conectar en 15 minutos? Sí. Y con referencia al mito número 2, que señala que los países donde más se trabaja tienen mayor productividad, bueno, por ejemplo, acá en México,
que es uno de los países que se trabaja notablemente más horas en promedio con todos los países de la OCDE, la productividad no es igual de alta. Se trabaja mucho, pero los niveles de productividad son bajos. Entonces, con esto se desmiente el mito número 2, porque no existe correlación. Y ahora nos vamos a un corte. Pero no te vayas. Regresando, seguiremos platicando sobre la adicción al trabajo. Y ahora, un recordatorio. Visítanos en nuestro Instagram, mitos y realidades_oficial. Y sigue el hashtag conocer para comprender. Sí, y es que estaba revisando, Susi, que hay como una proporción a ciertas horas laboradas al día e incluso minutos, 20 minutos, 40 minutos de trabajo continuo puede ser muy productivo, pero ya después de sobrepasar en exceso esos minutos de trabajo u horas laboradas en la semana, ya no eres más productivo, o sea, eres igual de productivo que si trabajas menos horas. Es decir, no porque tú trabajes 90 horas vas a ser más productivo. O sea, bien puedes trabajar 30 horas y ser súper productivo y tener mucho más enfoque, porque precisamente sabes que tu jornada es menor, te enfocas más a que si tienes 90 empiezas a papalotear y ya no eres productivo. Entonces solo fuiste productivo 30 horas y las otras 60 ya valió. Y eso yo creo que tiene relación con algo que se llama presentismo, que implica precisamente estar en el centro de trabajo sin ser productivo. Ajá. Y acá en México, 1 de cada 3 personas sufren este trastorno. Por problemas de salud, puede presentarse en el que vayas a trabajar enfermo. ¿Cuántas veces te sientes mal o te encuentras con compañeros que dices, bueno, ¿por qué no te quedaste a descansar o por qué no pediste un día económico? Ah, no, vengo a trabajar ahí todo mal y entonces pues obviamente no voy a ser productivo, ¿no? Y la cuestión de algún malestar emocional, algún malestar psicológico y eso te lo llevas al trabajo. Claro, y también estas enfermedades físicas o malestares psicológicos o emocionales es la cadenita de nunca acabar, porque muchos de ellos se presentan precisamente por la adicción al trabajo, por las jornadas laborales tan extensas, por la explotación laboral. Entonces empiezas a tener estas fallas y sigues yendo al trabajo y obviamente eres muchísimo menos productivo. Y entonces es el cuento de nunca acabar. Y otra parte que tiene que ver con el presentismo es, por ejemplo, las personas que están en el lugar de trabajo, pero no se dedican al 100%, como tú dices, al enfoque, ¿no? La tarea que te corresponde. Entonces, ¿qué hago? Pues veo páginas de internet, no relacionadas con las tareas, obviamente. O estoy en el chat, ¿no? De la empresa con los amigos. Me he hecho la serie Netflix. Ajá. Los encuentros casuales de pasillo, que ya se convirtieron en una plática de 20, 30 minutos, que me salgo a fumar el cigarrito, o incluso también el pedir permiso para atender actividades personales. Y es que también esto de pedir permisos para actividades personales, Susi, creo que también pues es algo bien normal y común y que debería existir porque precisamente si se elabora tanto en México, tantas horas al día, ¿en qué momento haces tus cosas personales? Sí. ¿En qué momento? Por ejemplo, hablando de trámites o de situaciones médicas. Y con relación a esto, el 65% de los empleados en México laboran al día entre 10 y 12 horas y un 10% trabaja más de 12 horas al día. Y aunado a ello, México es de las naciones con menos días de vacaciones al año. O sea, que si aún trabajas muchísimo, tú dices, bueno, voy a hacer mis pendientes o voy a descansar en mis vacaciones, pues no. No, porque no hay vacaciones. Pues tómala, no hay vacaciones. Y si acumulamos todos estos factores, pues obviamente hay muchísimas consecuencias gravísimas. Ahora, con relación al porcentaje de adictos al trabajo, acá en México el 35% se considera adicto al trabajo y principalmente son empleados con un rango de edad de entre 29 a 48 años. Mientras que el 85% de las empresas recompensan esto.
nuevamente confundiéndose con compromiso y efectividad laboral. Y esta adicción se vuelve muchísimo más común por el uso inapropiado de las tecnologías de la información y la comunicación. Estar conectados mediante dispositivos móviles, el típico de, no, bájalo en tu celular, ya tenemos una aplicación de la empresa o una aplicación en donde podemos trabajar vía remota desde tu celular. Y todo el fin de semana las notificaciones. Ajá. O en la noche, ¿no? La notificación. Sí, o sea, ¿en qué momento? Correo electrónico, videollamadas, trabajo a distancia, redes sociales. Todo el día estás conectado, incluso en la noche, los fines de semana, las vacaciones, estando enfermo, estando en el baño. Esto incrementa 5 a 20 horas de trabajo a la semana. Lo que comentabas, ¿no, Susi? La pandemia aumentó muchísimo esto porque todo el tiempo estás conectado. Sí. Derivado de ello emergen nuevas adicciones. Por ejemplo, adicciones al WhatsApp. Se ha vuelto, y en pandemia también se volvió, una súper herramienta de trabajo, ¿no? Todo mundo nos comunicamos por WhatsApp. WhatsApp Business, si quieres hacer negocios, si quieres mandarle mensaje al compañero, oye, aquí te va este archivo, este documento. De verdad, me acuerdo. Saturado los celulares ya. Sí, grupos aquí, grupos allá. Ay, sí. Oficina de recursos humanos, o sea, grupo de la chamba 1, grupo de la chamba 2. Y precisamente esta tecnoadicción, la infoxicación y el tecnoestrés empiezan a ser preocupantes por el acelerado crecimiento de las TICs y la falta de información hacia la población para la concienciación de la adicción al trabajo como enfermedad. Sí, o sea, ponerle nombre y apellido. Con respecto al mito 3, que entre más tiempo le dediques al trabajo serás más exitoso, les comentamos que desde el punto de vista psicológico, un ser humano debe tener equilibrio en diferentes ámbitos de su vida, desde el aspecto personal, laboral, el aspecto psicológico, espiritual, el aspecto físico, pero cuando alguna de estas dimensiones es más importante que otras es cuando se genera un desequilibrio. Y puede ser un desequilibrio peligroso que produce consecuencias negativas. Cualquier adicción sabemos que genera consecuencias negativas. Entonces, una adicción al trabajo tiene diferentes trastornos en cuestiones de conducta, en cuestiones psicológicas, en situaciones de salud, en aspectos sociales y puede conllevar a tener problemas familiares, porque muchas veces las personas más cercanas al adicto al trabajo, la pareja, la familia, son quienes viven también este tipo de consecuencias. Uh-huh. Y esto también me genera, por ejemplo, mala alimentación. Ya decíamos, prefiero estar trabajando que comer a mis horas. O estoy trabajando y estoy comiendo aquí en la compu, o ahí medio como. También esto me lleva a trastornos gastrointestinales. Sí, o incluso, ¿qué estás comiendo, no? Porque ni siquiera tienes tiempo ni de ir al súper, ni de preparar tu comida. O sea, ¿qué haces? ¿Pides tortas, tacos? Muchas veces el tamal, Sí. la torta de tamal, los tacos, el sándwich de la esquina, de la tiendita, las canelitas y el yogur, o sea... La coca y el gansito. La coca y el gansito, la coca y el cigarro. Ay, Dios. Súper nutritivo. Y a esto aumenta el consumo de café. Oh, sí. Cañón. De alcohol. Lo que decías del tabaco también aumenta los dolores musculares, la migraña. Ya me tiembla el ojo, ya me duele la cabeza, ya me duele la espalda, ya me las lloran los piernas, ojos. Ay, sí. la espalda baja. Insomnio. También la frecuencia de resfriados. Yo recuerdo que hace tiempo, a cada rato yo tenía como gripa, y todo el tiempo, es que estoy enferma. No, pues sí. Sí. Sabemos que el estrés y demás se refleja en el cuerpo. Y esto te puede generar también enfermedades como depresión, ansiedad, neurosis, y por lo tanto, pues ausentismo, porque ya llega un momento en el que ya por esa adicción al trabajo vas a dejar de ser completamente productivo. ¿Por qué? Pues porque voy a faltar, porque me voy a enfermar más. El riesgo de accidentes de trabajo y los errores aumentan. Y hablando de relaciones personales, a lo mejor el conflicto con el esposo, con la esposa, con los hijos, hasta incluso divorcios.
Puede ser, ¿verdad? Sí, divorcios, claro. O incluso ya ni siquiera ves a tus hijos ni a tu familia. Estas son algunas de las consecuencias de la adicción al trabajo. Y hablando de esta cuestión de las adicciones, pues bueno, uno de los elementos clave en la adicción al trabajo es precisamente la negación de la propia persona sobre lo que está sucediendo, como cualquier otra adicción. Ujú. Es la última, y me tomo la última y ya no voy a tomar. Aquí igual es, nada más deja mando este reporte ya. El adicto llega a creer las justificaciones que incluso él mismo pues se pone para recurrir ante esta cuestión de la adicción al trabajo. Y quizá pueda haber comentarios o quejas por parte de los compañeros, de la pareja, de la familia, pero bueno, siempre va a haber una explicación a ese exceso de trabajo, a esa adicción. Sí, y es que creo que estamos tan inmersos en esta cultura de, como decías, de que trabajar más es ser bien comprometido y se empieza a premiar esto en la sociedad, se empieza a ver bien, tú mismo lo vas introyectando y se va pasando de generación en generación y lo niegas, o sea, no es fácil detectarlo, no es fácil decir sí soy adicto al trabajo. Y con relación a esto, ahorita me acordé que en Japón existe un síndrome que se llama karoshi, que significa precisamente muerte por exceso de trabajo. Y también existen muchas defunciones que son provocadas por el ataque cardíaco repentino con antecedentes de hipertensión arterial y estrés laboral prolongado. Y esto se empezó a utilizar en la década de los 80 cuando se produjo una gran expectación por las muertes en Japón asociadas a esta adicción al trabajo. Y con esto desmentimos el mito número 3, que como revisamos, el tiempo que le dediques al trabajo no es sinónimo de productividad, de éxito o de felicidad. Lo ideal es contar con un equilibrio, evaluar si lo que estás haciendo te ayuda a crecer de acuerdo con tu proyecto de vida o si te estás estancando. Comúnmente se piensa que para tener éxito se debe trabajar por largas horas, hacer muchas cosas, estar disponible a cualquier hora del día o en cualquier día. Y sin embargo no es así. Algo primordial para lograr el éxito es programar el tiempo para que tú seas productivo y también tu tiempo para descansar. El asignarte tiempo libre para recargar energía y recompensarte es fundamental. Y además de esto, ¿qué más podemos hacer? Debe haber un momento de desintoxicación, o sea, dejarlo, tener vacaciones, tener un proceso en donde realmente descanses y que sea también continuo. Pero Y consciente, Geo. sí, claro, consciente. Primero tienes que definir que eres adicto al trabajo, Y es darte cuenta. Y es que la gente, precisamente por esta cultura de trabaja, la gente se recrimina cuando descansa. Ujú, sí, Es sí. que me la pasé de flojo todo el día, o sea, no. Está bien, se vale. Es tu día de también. descanso, está bien. Ujú. Y en primer lugar, como dijimos, reconocer que eres adicto y cómo te está afectando en tu vida. Cambiar hábitos radicalmente es fundamental y comenzar a poner límites para cambiar de actividades. Buscar actividades placenteras y comenzar a hacerlas. El ir a terapia psicológica te ayudará a analizar este comportamiento y a cambiarlo para que tu vida sea más equilibrada y feliz. Como en toda adicción, el primer paso es la aceptación del problema por parte de la persona dependiente. Aquí les van los tips de este episodio. Tip número 1. Es necesario que los profesionales de la salud laboral, empleadores, organizaciones públicas, organizaciones privadas y la sociedad en general se enfoquen en la identificación de los riesgos que conlleva una adicción al trabajo. Recordemos que es un problema psicosocial que tiene consecuencias negativas para el trabajador, para su familia o las personas con las que pasa más tiempo e incluso también para la organización. Por lo que es necesario comenzar a realizar ajustes en las organizaciones. Tip número 2. Desconéctate una vez finalice tu jornada laboral. Distanciarse psicológicamente de todas las tareas o cosas pendientes es sano y necesario para enfocarte en otras actividades. Tip número 3. Disfruta del tiempo a solas.
Dedícate tiempo para estar solo o sola. Esto es importante para mejorar tu salud mental y emocional. Tip número 4. Toma conciencia de lo que estás perdiendo en el ámbito familiar, de pareja, con amigos, de salud, de espiritualidad, de ocio y recreación. Pregúntate, ¿qué cosas has dejado de hacer, de disfrutar y que también forman parte de una vida plena? Tip número 5. Ningún jefe o empresa va a morir por ti. Si te sucede algo, se busca otro empleado y serás reemplazado. Haz bien tu trabajo, sé eficiente, ya que por algo te están pagando, pero no te desvivas. Solo sacrifícate por ti, por tu familia, por tus sueños y por tu felicidad. Y aquí hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pudiera servir la información, no dudes en compartirla. Recuerda darle amor a nuestro contenido, calificar el episodio y suscribirte para no perderte ninguno. En nuestras redes sociales subimos contenido complementario e información de interés. En Instagram nos encuentran como Mitos y Realidades _oficial, en TikTok como Mitos y Realidades, en Facebook como Mitos y Realidades Oficial y en YouTube como Mitos y Realidades Podcast. Muchas gracias por estar, ámense mucho y vibren bonito. ¡Chao! Y en el próximo episodio hablaremos sobre mitos y realidades de la infidelidad. Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram como Mitos y Realidades _oficial y con el hashtag Conocer para Comprender.